Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Gracias, Pedro. Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, la idea es, en un programa de televisión, por lo menos con las características que tiene el nuestro, es de ir mostrando aquellas actividades que generalmente por ahí no tienen demasiada difusión en los medios, pero a nosotros nos interesa muchísimo conocer algunas características generales, en principio, de este trabajo de investigación que desarrollaron, creo que con otra persona, y en qué consiste, ¿le parece? Perfecto. Bueno, este trabajo de investigación está desarrollado a partir del estudio del crecimiento y expansión de los barrios cerrados en la AMGR, o sea, en el área metropolitana de Gran Resistencia, y también en las ciudades aledañas a la AMGR, como es Colonia Benítez, Margarita de Elena y Puerto Tirol. Lo que queremos, o lo que quisimos, porque este trabajo, más allá de que es contemporáneo, se lo realizó hace 3 años atrás, es mostrar las modalidades de expansión que está teniendo la ciudad de Resistencia, y hacia dónde se está generando ese proceso de crecimiento. Alejandra, hoy se habla mucho de Resistencia, el área metropolitana, pero aún, no digamos con Barranqueras o con Fontana, que sí están más unidas en cuanto a cercanía geográfica inclusive, ¿se puede hablar ya de algún conglomerado más extenso, como decía usted, con Colonia Benítez y formar uno solo, o todavía se está lejos de eso? Todavía no se la está incluyendo a ninguna de estas localidades que mencioné anteriormente. Ajá, Puerto Tirol está prácticamente unido con Fontana, y sin embargo no forma parte aún de la MGR, Colonia Benítez tampoco, y mucho menos Margarita Belén, que está un poquito más lejana. claro. Seguimos manteniendo a las 4 ciudades principales, la ciudad de Resistencia como cabecera, y Fontana, Vilelas y Barranqueras como parte de la MGR, o una conurbación, como generalmente nosotros decimos. Claro. Y la expansión de Resistencia se da en forma natural hacia el norte de la misma, ¿no? La expansión de Resistencia se está dando en la actualidad hacia el norte y hacia el sur, Ajá. hacia el río Negro, ¿sí? Hacia la ruta 16, podríamos decir, y sobrepasando la ruta 16, y también sobrepasando el canal de la Soberanía. Son las áreas de mayor expansión en este momento. Se inicia hacia el norte y continúa hacia el sur. Claro, Es mucho más difícil el proceso de expansión hacia Barranqueras o hacia Fontana, porque ya tenemos un poco saturado claro. el uso del suelo. Principalmente hacia Fontana tenemos todavía espacios ociosos que permiten la expansión, pero hacia Barranqueras es prácticamente un continuo urbano lo que existe, y hay pocos espacios vacíos para ese crecimiento. Pero Claro. sí hacia el norte y hacia el Ujú. sur. Y esa expansión se da, y ahí va el núcleo, por lo menos, de lo que queremos conversar y del trabajo que ustedes hicieron, de diversas maneras. Pero primero, ¿esa expansión está de alguna forma ordenada, legislada, normatizada? Se está produciendo un problema bastante grave en la ciudad con Ujú. el tema del proceso de expansión, porque va acompañada por distintos acontecimientos, como por ejemplo las construcciones y las conformaciones, los conglomerados privados que habíamos mencionado, vinculados a los barrios cerrados, pero también ese proceso de expansión se está realizando a partir de la conformación de viviendas informales, ¿sí? Ujú. Entonces no está legislado, tiene un proceso informal en cuanto a la jurisprudencia, ¿sí? Pero está predominando esas características Ujú. en nuestra ciudad. Hoy justo estuve en una conferencia con informantes de la municipalidad, y nos decían que más del 30% de la población
de nuestra ciudad, principalmente la ciudad de Resistencia, están en un nivel de informalidad muy alto. Y para esta indagación que ustedes hicieron, o esta investigación, centraron la atención en esa expansión, pero en los denominados barrios cerrados, ¿no? En los denominados Uh-huh. barrios cerrados. Ajá. ¿A qué se denomina un barrio cerrado? Parece obvio la pregunta, pero seguramente tendrá sus especificaciones, ¿no? Sí. Generalmente nosotros hacemos una generalización de barrios cerrados. Hay distintos modelos, ¿sí? Lo podemos definir como un espacio donde la población tiende a segregarse o a fragmentarse, ¿sí? Agruparse de acuerdo a su nivel de vida, su nivel económico, y que está conformado por un área con viviendas con características semejantes, porque buscan tipologías parecidas, que están rodeados por muros o alguna delimitación que los aleja del exterior, y que tienen servicios que, de acuerdo al tipo de barrio cerrado, tienen servicios básicos a servicios muy altos, como por ejemplo áreas deportivas, comercio, shopping, etc. No son tan complejos todavía acá en nuestro espacio de estudio, pero sí cada vez vamos a ver en Argentina que se van complejizando todos los años con características mucho más importantes y muy parecidas a las de los Estados Unidos, porque lo que queremos es prácticamente copiar el mismo modelo. Y ese, o sea que no es que se forma un barrio cerrado de cualquier manera, sino que hay modelos que se siguen, en este caso, Estados Unidos. ¿Y eso se presenta en general en nuestro país? En nuestro país sí, nosotros hemos trabajado en base a estudios de la ciudad de Tucumán, que es uno de los principales modelos que tenemos en nuestro país. Inclusive tienen barrios cerrados en altura, que eso nos está faltando a nosotros, pero que tienen un gran desarrollo, también en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba. Y a los barrios cerrados se nos puede catalogar con el nombre conocido como country, barrio cerrado propiamente dicho, club de campo, club de chacras. ¿Sí? Van adquiriendo diferentes denominaciones de acuerdo a los servicios que van brindando. Claro. Y acá en nuestra zona, ¿cuántos hay? ¿Existe algún listado, digamos, de los más cercanos a Resistencia y un tanto más alejados? Los que están cercanos a Resistencia, o sea, dentro del entorno del ejido urbano de Resistencia, son, bueno, el barrio cerrado La Ribera, la California, que es el más antiguo, de principios de este siglo, del siglo XXI, el barrio cerrado San Diego, que está detrás de la California, a 1 kilómetro aproximadamente detrás de la California, y Río Manso, que está en el ingreso de la ciudad de Resistencia, al lado de la Escuela de Jardinería. Esos serían los barrios tradicionales, los que están dentro de nuestro ejido. Después vamos a tener otras conformaciones de barrios que ya van a estar caminos a Colonia Benítez, y en el mismo Colonia Benítez también, camino a Puerto Tirol, como La Mansa, ¿sí? Que es un club de campo, o vamos a tener el barrio cerrado denominado Jardines de Granadas en la localidad de Fontana, prácticamente en la cabecera de pista del aeropuerto. Así que tenemos hay distintos tipos. Sí. Uno supone, ¿no? Viendo los mismos, que en esos lugares, en esos barrios, primero que da, usted me confirmará o no, un mayor estatus social, un mayor estatus económico, o sea, o de aparentar por lo menos frente al resto de la sociedad. Pero también creo, es una forma de segregación. ¿Podría ser de autosegregación de quienes prefieren esos lugares? Sí, sí. Estamos dentro de un modelo de estructura urbana que se llama de fragmentación espacial, donde la población tiende a segregarse o autosegregarse siguiendo la misma condición social, ¿sí? Así como podemos tener segregados
de acuerdo al origen poblacional de un determinado país, por ejemplo, tenemos segregados de acuerdo a la condición social. Y los que residen en barrios cerrados prácticamente tienen las mismas características sociales, ¿sí? Las mismas tipologías de vivienda, los mismos intereses, ¿sí? Y tratan principalmente de aislarse respecto al resto de la sociedad en busca de tranquilidad, en busca de seguridad, ¿sí? de un espacio donde puedan tener periodos de ocio, ¿sí? Y estar alejado de los ruidos y del resto de la población. Ahora, Eh, perdón, no sé si formó parte del objeto de estudio de ustedes, pero ¿pudieron analizar algunos aspectos de la vida interpares que se da en esos lugares? ¿Qué características tienen? ¿Las de un barrio común de la ciudad, por ejemplo, o adquieren diferentes modalidades? En cuanto a nosotros, por ejemplo, estuvimos más en relación con la gente del barrio de Las Riberas, tienen una relación muy cercana, se conocen entre todos, se comunican entre todos, ¿sí? Están protegidos y se cuidan entre todos, ¿sí? Tal vez la modalidad o el vínculo sea distinto a un barrio tradicional, ¿sí? O un barrio social o a un asentamiento, pero sí no están aislados uno de otros, sino que tienen vínculos inclusive de amistad entre ellos, saben dónde vive cada uno, se comunican, sí, lo hacen. Y ahora, dentro del barrio, ¿existen diferencias, límites, mejor dicho, entre una parcela y otra de distintos dueños, o no? Generalmente está la limitación entre parcelas, está hecha por tejido, ¿sí? En algunos barrios con vidrios, ¿sí? De manera de que no se rompa el paisaje, ¿sí? La visión del paisaje. No se ve una delimitación con muros, y eso es muy común en todos los barrios cerrados del país, inclusive en los internacionales, que no tienen muros que linden entre una parcela y otra, sino que son tejidos, enredaderas, o inclusive separaciones en vidrios, en acrílicos, que permitan seguir viendo el paisaje, que no interfieran en la estética. Claro. Ahora, uno supone que esos lugares brindan a quienes van ahí, además de lo que dijimos, un estatus social determinado, económico también, una forma y un estilo de vida diferente, más satisfactorio que fuera del mismo, pero en todos los barrios se concreta, por ejemplo, aquello de que tienen todos los servicios, de que poseen mejores que en el resto de la ciudad, ¿o no es tanto así? Cuando se realizan las ventas de los lotes o el loteo propiamente dicho, ofrecen todos los servicios, y en realidad los servicios que ofrecen son de agua y luz, ¿sí? Pero la mayoría de los barrios cerrados no tienen servicio de cloaca, por ejemplo. El barrio La California tardó mucho tiempo en evolucionar, ha tenido una o dos viviendas por prácticamente una década y media, por esa falencia. Tenía que tener la falta de la llegada del trazado de las cloacas a ese espacio. Y lo mismo pasa con el resto de los barrios, porque los vemos prácticamente en la periferia o inclusive en los espacios rururbanos, donde esos servicios son inalcanzables, están más cercanos al centro que a la periferia de la ciudad. O sea que los Si beneficios... hablamos de servicios, lo que ofrecen generalmente las inmobiliarias en ese momento de especulación, ¿sí? De terrenos, son los servicios básicos de agua potable y luz. Y los demás servicios tienen que esperar o arreglarse como se hacía anteriormente. O arreglarse como nos arreglamos todos, Claro. ¿sí? A través de perforación, de pozo, ¿sí? O de algún otro mecanismo,
como lo hacen el resto de los barrios periféricos. ¿Y los servicios de recolección, por ejemplo, de residuos, cómo está? ¿Y la Ellos cuentan limpieza con servicio de recolección. propio? Algunos más frecuentes, otros menos frecuentes, pero tienen su servicio de recolección como gran parte de la ciudad de Resistencia. En Claro. eso no tienen problemas. Ahora, ¿existe algún tipo de reglamento de convivencia o qué es lo que se puede hacer o no hacer en el barrio, en el predio? Seguramente debe existir. La verdad que eso no preguntamos. Sí, sabemos que existe un reglamento de construcción, de modelo constructivo. Nos abocamos a eso, ¿sí? Por ejemplo, que mantengan todas las viviendas el mismo estilo arquitectónico. ¿Sí? Por ejemplo, si el estilo arquitectónico es el moderno, de casas en bloques, todas las casas tienen que tener las mismas características. O el barrio La Ribera, que son casas paláfitas, o sea, que están separadas de la base del suelo, por el tema de que están en un área vulnerable a las inundaciones fluviales. Y bueno, todas las viviendas tienen la obligación no solo de seguir el mismo modelo moderno de bloques, sino también tener el modelo palafito. Claro. Ahora, doctora, eso nos lleva por lo menos a pensar, a quienes no conocemos, como lo hicieron ustedes a través de la indagación, que los predios estarían ubicados o serían aquellos pasibles de algún tipo de inundación. Por ejemplo, ¿eso está previsto? ¿Es legal? ¿No es legal? En realidad, no se deberían ocupar aquellos terrenos que son vulnerables a algún proceso de inundación, sea pluvial o fluvial. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Ruta 16, por ejemplo, sirve de barrera para el escurrimiento de las aguas, o sea que el espacio posterior a la Ruta 16, yendo hacia la periferia, es altamente vulnerable a las inundaciones fluviales. El barrio La California, dentro del contexto de todos los barrios que nosotros, barrios privados que tenemos en la ciudad de Resistencia, es el que se encuentra a una cota más alta y es el menos vulnerable al efecto hídrico. Pero, por ejemplo, el barrio San Diego está dentro, más allá de que ese terreno se ha rellenado para la construcción, para la ejecución del loteo, está dentro de un meandro del río. O sea que son terrenos inestables, son terrenos que se están asentando, que pueden generar también un dislocamiento en la construcción, ¿sí? Puede generar problemáticas. El río Manso está a la vera del río Negro, ¿sí? O sea que son especulaciones inmobiliarias de terrenos de gran porte, de grandes extensiones, y que bueno, que se ponen a la venta y como son tan grandes, son aprovechados para estos procesos inmobiliarios de desarrollos de barrios cerrados. Esto estaría hablando de poco control o falta de legislación al respecto y que también las municipalidades respectivas de cada uno de esos lugares no pueden actuar o no actúan o no pueden. Sí. Sí, no hay legislación al respecto. Estamos hablando de que todavía nos estamos basando en un código de ordenamiento urbano del año 79, que recién ahora se está generando una revisión. Perdón, de ese código. ¿De qué año es el reglamento? 79. Tiene sus años, ¿no? Donde se hizo una subdivisión de la ciudad de Resistencia y donde están específicamente identificados los distintos usos de suelo y donde no están contemplados este tipo de construcciones. ¿Sí? Así que no hay una legislación municipal y obviamente el Estado está exento de poder legislar sobre ellos, ¿no? Es más inmobiliario que estatal esa especulación. Claro, pero, por ejemplo, no se podrían poner en venta aquellos sitios, aquellos terrenos que de alguna manera invadan la línea de ribera de
de un determinado río, riacho o laguna, ¿no? Porque se supone que es de un espacio público. Nosotros sabemos que la línea de sirga es de 10 metros aproximadamente y más allá de que, por ejemplo, en el barrio La Ribera, están sobre el borde del Río Negro, las viviendas respetan las distancias, ¿sí? La línea de sirga, pero están protegidas a su vez para que otras personas fuera del entorno del barrio no puedan circular por ahí. Y nosotros sabemos que es uso público. Claro. ¿Sí? Así como ocurre con otras viviendas que no conforman parte de los barrios cerrados, pero que también están dentro de esa línea, ¿no? Claro. ¿Tuvieron conocimiento de si todos estos datos, digamos, no muy positivos, son informados a los potenciales compradores? Y nosotros pensamos, a ver, con los que estuvimos hablando, principalmente con la gente del barrio La Ribera, que es el más vulnerable dentro de los que le mencioné, porque es el que está en una línea, una cota más baja. Ellos saben la problemática, ¿sí? Porque no es gente joven, sino que son personas adultas que han vivido en la inundación del 83, por ejemplo, donde las aguas llegaron hasta la esquina del Colegio Lino Torres. Así que ese lugar donde está emplazado el barrio La Ribera era una pileta de natación. Pero ellos se sostienen en el tema de que tienen el dique regulador de Laguna Blanca, más el dique que es regulador en Barranqueras. Y que a partir de esos dos diques se controla el caudal del agua del Río Negro y se controla la entrada de las aguas del río Paraná. Entonces, no ven factible una catástrofe monumental como la vivimos en el 83 o en el 98 también, que ese predio fue inundado, y en definitiva ellos cuentan con que tienen sus casas paláfitas y que no van a tener un daño. Otra pregunta, ¿las parcelas internas son de diferentes dimensiones o todas más o menos tienen el mismo tamaño? Rondan en un rango de 500 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados. Van variando. Están en ese rango. Claro, ¿y es obligatoria la construcción o se puede adquirir el terreno, la parcela y no hacerlo? Se puede adquirir la parcela, no hacerlo, sino tenerlo como a futuro, ¿no? Ajá. Pero siempre manteniendo las características. Los muros que se suelen dar en el perímetro, ¿no atenta de alguna manera contra la visibilización del entorno o del lugar para los que están viviendo ahí, o eso es justamente lo que buscan? El muro perimetral, el de afuera, lo que buscan es que tengan esa separación, así como por ejemplo la California, para que la gente de afuera no los vea. Esa es la idea. Para que tengan sí, esa es la idea, que no vean lo que están haciendo, quieren privacidad. O por ejemplo la Ribera, que vemos que las viviendas están hacia el fondo, no están en el frente. Claro. Y eso, conversando con los propietarios, no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo, supongo que en el trabajo de campo sí, muestran orgullo, muestran estar contentos de estar dentro y no fuera. Sí, sí, nos han dicho que es la mejor elección. La que han realizado, que es una gran inversión, pero que es la mejor elección. Claro. Y en el aspecto socioeconómico, ¿dónde están ubicados? ¿En clase media alta o puede ser también un poquito para abajo? Los que conviven en los barrios son de clase media, alta y alta. ¿Sí? Sí. O sea por ejemplo, podemos ver el barrio San Diego, donde hay una mixtura entre la clase media y alta. El barrio La Ribera, una clase alta. ¿Sí? O sea que depende de las localizaciones y de los modelos, vamos a encontrar
una preferencia de clase social, pero clase Claro. baja dentro del contexto no. Ay, Sí claro. alrededor. Sí, sí, lógico. Sí alrededor. Muchas veces Nueva York dentro y Nueva Delhi afuera, ¿no? Claro, sí, sí, es así. La mayoría de estos barrios cerrados, principalmente los que están ya sobre áreas urbanas, están rodeados de espacios de clase muy baja o de Claro. asentamientos informales. Doctora, ya en el final de nuestra charla, todos los datos que ustedes obtuvieron en la indagación, ¿en qué marcos son utilizados? ¿Para qué los usan? Para poder visibilizar lo que está sucediendo, para dar a conocer, ¿sí? Porque es un estudio que no ha sido desarrollado desde el punto de vista geográfico, así que queremos dar a conocer los procesos de expansión, Claro. los nuevos modelos de expansión y la vulnerabilidad en la que se encuentran esos modelos. Y, por ejemplo, ¿son conocidos o se los hizo conocer a las municipalidades, a los municipios, por ejemplo? Se los ha hecho conocer, sí, o dentro del giran más dentro del contexto académico, pero sí se los ha hecho conocer. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con una puja de lo académico con lo de gestión fuera de la universidad, ¿sí? Con lo pragmático, digamos, ¿no? Es como que no vale mucho lo académico, y vale más lo experimental, lo que van conociendo en el momento. Y ese es uno de los... un aporte muy grande, ¿no? Claro, y ese es uno de los motivos que nosotros tenemos aquí en líneas generales en nuestro espacio, de dar a conocer la actividad de la academia, que muchas veces está muy en una burbuja, ¿no? Y no se conoce y son valiosos, son muy utilizables inclusive para la práctica cotidiana, ya sea de organismos o instituciones. Sí, a los organismos e instituciones les sirven, ahora que utilizamos mucho el término de ordenamiento territorial, les permite utilizarlo junto con otros trabajos, principalmente dentro de la geomorfología, para poder reordenar el ambiente y saber hacia dónde se tiene que expandir la ciudad, no cometer los errores que se están cometiendo cada vez más, que nos estamos acercando a espacios cada vez más vulnerables. Exacto. Y además también porque todas las gestiones de cualquier partido político muchas veces anuncian con bombos y platillos planes a mediano y largo plazo, pero que, no sé, cuando llega la nueva gestión o se olvida o se cambia todo, ¿no? O se cambia todo, o van para el otro lado. ¿Sí? Claro. Sí. Cuando se planifica, hay que planificar a futuro sin pensar en la parte política, ¿no? Sino pensar en el pueblo. Y es por eso que queríamos rescatar la actividad de la academia en sus diferentes aspectos, mostrarlos y que por lo menos aportar al conocimiento de los mismos a la sociedad que tal vez no conozca de ellos. Así que, doctora, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindó y nos, desburró y desasnó en algunos aspectos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Y eso fue todo en esta semana aquí en Sin Retórica a través de Canal 7 de Somos Chaco para el área de Resistencia, Gran Resistencia y la ciudad de Villa Ángel. Esperamos que el contenido que le hemos ofrecido hoy haya sido de su gusto. Hasta la semana que viene.